Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Si por algo se caracterizaba la serie de Juego de Tronos en sus primeras temporadas, no era por sus grandes batallas, sus muertes espectaculares e inesperadas que te dejaban sin aliento o por el misterio de su magia insondable, sino que, sobre todo, se caracterizaba por sus intrigas políticas que podían cambiar el rumbo de los 7 reinos, y claro está, también por sus diálogos bien cuidados y mordaces, que no trataban al espectador como un necio, sino que le animaban a hacer un ejercicio de reflexión constantemente. En el día de hoy analizaremos una de las escenas más espectaculares de la tercera temporada, la cual alberga una gran carga ideológica, filosófica y política, y que, además, es una de mis favoritas de toda la serie. Otra de esas escenas que, al igual que la introducción de Tywin Lannister, salió de la imaginación de los actualmente infames showrunners de la serie, Weiss y Benioff, por lo que se comprueba una vez más que, cuando realmente se esforzaban, podían llegar a hacer auténticas maravillas, superando incluso el material original. En la escena que nos ocupa, en menos de 3 minutos, vemos a 2 de los mejores personajes de toda la serie, Varys y Meñique, los auténticos jugadores profesionales del Juego de Tronos, compartiendo una charla sobre el reino, su historia y cómo el caos puede ayudar a escalar poco a poco a unos don nadies en la jerarquía, como si de una escalera se tratase, aunque sus motivaciones sean diametralmente opuestas, lo que nos lleva a varias reflexiones interesantes sobre el poder. Acompañadme a Poniente una vez más para analizar juntos y conocer a su vez la historia de 2 de los hombres más astutos y poderosos de Poniente, aquellos que se movían en las sombras, pero albergaban la capacidad de destruir reinos enteros, no por comandar grandes huestes o por su diestro manejo de la espada, sino tan solo con el poder de un susurro en los oídos adecuados, pues sus palabras eran más afiladas que el acero valirio. Bienvenidos al análisis de Meñique y el poder del caos. Taimados, astutos, reservados, bien informados y siempre unos pasos por delante de todo el mundo, como si de una gran partida de ajedrez se tratase. Estas palabras describen a la perfección las personalidades de Varys la Araña y de Petyr Baelish, también conocido como Littlefinger o Meñique. Nosotros a partir de ahora le llamaremos Meñique. Ambos son maestros del espionaje que han demostrado que la información puede valer tanto o más que el oro en Poniente. Los dos carecen de fuerza física o habilidades guerreras para destacar en este mundo hostil, y es aún más difícil destacar cuando ni siquiera cuentan con un noble linaje, pero han ido creciendo exponencialmente desde sus humildes comienzos, sobre todo Varys, y han seguido mejorando su posición desde muy jóvenes. Conozcamos un poquito más sobre la historia de estos dos con un breve resumen, para saber cómo llegaron a ser los mejores jugadores del Juego de Tronos. Petyr Baelish, nuestro Meñique, nació en el seno de una pequeña e insignificante familia, la Casa Baelish de los Dedos, una región del Valle de Arryn. El origen de la casa se remonta al bisabuelo de Petyr, que había nacido en Bravos y llegó al Valle de Arryn como un mercenario contratado por la casa Corbray. El hijo de este, es decir, el abuelo de Meñique, tomó la cabeza del titán de Bravos como su símbolo cuando fue nombrado caballero. El padre de Petyr fue el más pequeño entre todos los pequeños señores, teniendo bajo su dominio una pequeña y pedregosa parte del más pequeño de los Dedos. Su padre se hizo amigo de Hoster Tully durante la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, lo que le permitió a Petyr ser aceptado como pupilo de los Tully en Aguas Dulces. Meñique pasaría casi toda su vida adulta tratando de elevar su estatus y convertirse en algo mayor, ansioso de poder y dinero. Allí, en Aguas Dulces, creció junto a los hijos de Lord Tully, Catelyn, Lysa y Edmure, dándole este último el apodo de Meñique, en referencia a los dominios de su familia, los Dedos, y por lo flaco y menudo que era para su edad. I was very small, and I come from a little spit of land called the Fingers, so you see, it's an exceedingly clever nickname. Al crecer, Petyr se enamoró de Catelyn, quien lamentablemente para él solo lo veía como un hermano. Cuando ella tenía 12 años, se anunció que estaba comprometida con Brandon Stark, hermano mayor de Ned y heredero de Winterfell o Invernalia. Al enterarse de las noticias, Petyr desafió a Brandon en combate singular por su mano. Sin embargo, Brandon ganó sobradamente. Ni siquiera podría decirse que fue un duelo. I understand you knew my brother Brandon as well. All too well. I still carry a token of his esteem, from navel to collarbone.
pero ante las súplicas de Catelyn, le perdonó la vida a Petyr y se quedó en Aguas Dulces una quincena hasta recuperarse por completo para volver a los dedos. Al contrario de su hermana Lysa Tully, sí se enamoró de Petyr. Sin considerar la obsesión de este por Catelyn, Lysa fue a verlo a sus habitaciones mientras Petyr estaba ebrio y miserable por el rechazo de Catelyn. Lysa se acostó con Petyr y él, en su delirio, pudo haberla confundido con su hermana. De hecho, la llamó Catelyn esa noche. Siguieron manteniendo una relación durante los 15 días que Petyr se mantuvo convaleciente. Más tarde, Lysa quedó embarazada de Petyr. Cuando su padre, Lord Hoster Tully, lo descubrió, hizo que Lysa bebiera el té de la luna para abortar el embarazo y envió a Petyr a su hogar, puesto que la casa Baelish era demasiado pequeña e insignificante para casarse con una mujer Tully. Petyr mantuvo una relación, evidentemente por interés, con Lysa aún después del matrimonio de esta con Jon Arryn, el señor del nido de águilas y del valle, a quien ella misma convenció para que diera a Petyr el control de las aduanas en Puerto de Gaviota. Meñique, gracias a su extrema inteligencia y astucia, consiguió incrementar ampliamente las ganancias, por lo que Jon Arryn siguió dándole trabajo hasta que finalmente se convirtió en el consejero de la moneda durante el reinado del rey Robert Baratheon. Su influencia le ganó varios aliados y contactos, entre ellos la guardia de la ciudad de desembarco del rey. Además, invirtió su dinero en burdeles a lo largo de la ciudad. En el 298 después de la conquista, cuando comienza la serie de Juego de Tronos, Lord Jon Arryn descubrió la verdad sobre la ilegitimidad de los hijos del rey y planeó alertar a Robert Baratheon sobre ello. Meñique entonces manipularía a Lysa para que envenenase a su propio esposo, diciendo que es para prevenir que éste envíe a su hijo como pupilo de Stannis Baratheon. Luego de la muerte de Jon Arryn, convence a Lysa de escribir una carta a su hermana Catelyn, culpando a la reina Cersei Lannister del asesinato y orquestando poco a poco la Guerra de los Cinco Reyes. Pues es en el caos donde Meñique comprobó que él podía ascender en la jerarquía si utilizaba bien sus cartas, convirtiéndose desde aquel momento en su herramienta para alcanzar el poder. Si no había caos, lo debería crear él mismo. Durante la serie vemos cómo Meñique, para escalar en la jerarquía, mediante el caos, realiza los siguientes pasos. En primer lugar, orquesta el asesinato de Jon Arryn cuando éste se da cuenta de la ilegitimidad de los hijos de Cersei, dando inestabilidad al reino y sabiendo que Robert Baratheon iría a buscar a su amigo Ned Stark para que fuera su mano. En segundo lugar, creará una pelea que acabará en una guerra abierta entre los Stark y los Lannister, desangrando los 7 reinos y ofreciéndole la oportunidad de ascender en la escalera. Más tarde, intenta por todos los medios prevenir que Stannis Baratheon se haga con el trono de hierro, básicamente porque Stannis impondría la estabilidad y su cabeza estaría en juego al no ser de fiar. Al conseguir traer la ayuda de los Tyrell a la causa Lannister, es obsequiado con el título de Señor Supremo del Tridente. Luego, confabula precisamente con los Tyrell para envenenar a Joffrey, básicamente porque el chico era incontrolable y no beneficiaba en absoluto a sus planes. Joffrey, a vicious boy with a crown on his head, is not a reliable ally. Who could trust a friend like that? Posteriormente obtiene el poder del Valle casándose con Lysa Tully, que ahora era la viuda de Jon Arryn. Y después crea una pelea entre los Tyrell y los Lannister, ayudando a ambos con información para encarcelarlos mediante la fe militante. I have a gift for you. What kind of gift? The same kind I gave Cersei. Y finalmente, intentó usar a Sansa como llave para conseguir el norte, lo que, por el poder del guión y los superpoderes de Bran, lo llevan a su funesto final. Él originó todo este caos necesario para subir la escalera, simplemente fantástico. Hablemos de un detalle interesante. Sabemos que Meñique fundó la casa Baelish de Harrenhal en el 299 después de la conquista, como recompensa por los servicios prestados al rey Joffrey al concertar su matrimonio con Margaery Tyrell, pero antes ya usaba al sinsonte o ruiseñor, dependiendo de la versión, como su emblema personal. The Mockingbird. You created your own sigil, didn't you? Yes. Appropriate for a self-made man with so many songs to sing. Este no es un emblema cualquiera, sino que encierra varios secretos. Es un emblema muy pero que muy apropiado para Meñique y que poca gente se ha parado a analizar con detenimiento, pues el sinsonte se caracteriza por imitar sonidos de otros animales, cantando aquí y allá, tanto por la mañana como extrañamente por las noches, entre las sombras, como le gusta a Meñique. Es un animal camaleónico en ese sentido, pues puede adaptarse perfectamente a cualquier situación, puede cambiar sus llamadas, su canto, para imitar un tipo de pájaro completamente diferente si es necesario, y ambas cosas definen
muy bien a Meñique. En realidad, Meñique no es un pájaro de sangre noble, pero puede imitar serlo, de la misma manera que un ruiseñor imita a otras aves. Un día podría cantar como un Arryn, al día siguiente tal vez cante como un Stark, pero también lo puede hacer como un Tyrell o un Lannister. Los insontes pueden pasar fácilmente inadvertidos, pero también se exhiben a plena vista, pareciendo decirle a la gente abiertamente lo que son en realidad, para que se confíen, al igual que hizo Meñique con Ned Stark. Distrusting me was the wisest thing you've done since you climbed off your horse. O cuando le advirtió a Sansa de que no quiere amigos como él. I don't want friends like me. Gran parte del ascenso de Meñique al poder hasta este momento ha implicado que imite los comportamientos de otras casas, logrando que lo vean como uno de ellos. Catelyn piensa en él como un hermano, Cersei cree que es leal, Ned pensó que sería un aliado necesario para detener a Joffrey, los Tyrell lo vieron como un aliado contra Joffrey primero y Cersei después. Jon Arryn pensaba que era un servidor capaz y un abanderado honrado, pero he aquí un dato curioso. Algunos ruiseñores también ponen sus propios huevos en los nidos de otras aves. Esto refleja el hábito que tiene Meñique, en este caso, al sembrar la semilla de la discordia en otras casas y apoderarse poco a poco, entre comillas, de ese nido ajeno, especialmente entre los Tully, Arryn y Stark. Cuando las aves ponen huevos en los nidos de otras aves, las crías morirán paulatinamente de hambre y alejarán a las crías reales de los padres, lo que obligará a los padres a alimentarlos. Meñique no tiene descendencia, pero eventualmente se va apoderando poco a poco de estos nidos, como ya hemos visto, pues tras la expulsión de la casa Tully de Aguas Dulces, Lord Baelish se convirtió en señor de Harrenhal y señor supremo del Tridente, y por si fuera poco, al casarse con Lysa Arryn se convirtió también en Lord Protector del Nido de Águilas y del Valle, y a punto estuvo de hacerse con el norte utilizando a Sansa como llave en el proceso. Un increíble personaje que, mediante la astucia, consiguió casi todo aquello que se proponía, cantando canciones aquí y allá como el ruiseñor que porta en su emblema. Vayamos ahora con Varys, y pese a que puede que no sea del todo verdad, el propio Varys nos cuenta su historia, diciéndonos que nació siendo un niño esclavo de Enlis, donde fue vendido como aprendiz de cómico. Viajó con el grupo de mimos por las ciudades libres, Antigua e incluso Desembarco del Rey. As a boy, I traveled with a troupe of actors through the free cities. Durante su estancia en Myr, un hombre ofreció una gran suma de dinero por él. One day, in Myr, a certain man made my master an offer too tempting to refuse. Su amo se tentó y lo vendió. Sabiendo los gustos que algunos hombres tienen por los niños pequeños, Varys pensó que el hombre le había comprado para utilizarlo sexualmente, pero el hombre solo necesitaba su hombría para un ritual oscuro de magia de sangre. El hombre le dio una poción que le impidió moverse o hablar. He gave me a potion that made me powerless to move or speak, yet did nothing to dull my senses. Pero no adormeció sus sentidos. Vio como el hombre lo castró para usar su miembro en una ceremonia de magia. With a hooked blade he sliced me, root and stem, chanting all the while. He burned my parts in a brazier. Con el ritual completo, el hombre no necesitaba a Varys. Once I had served the sorcerer's purpose, he threw me out of his house. To die. Por lo que lo echó a las calles. Tras ello, sobrevivió como pudo, mendigando y robando, e incluso puede que prostituyéndose. I begged. I sold what parts of my body remained to me. Se hizo conocido como el mejor ladrón de Myr, I became an excellent thief. hasta que un rival lo obligó a huir a Pentos. Allí en Pentos, Varys se hizo amigo de un pobre mercenario llamado Illyrio Mopatis, con quien comenzó un pequeño negocio. Varys robaría artículos a pequeños ladrones e Illyrio se los devolvería a sus dueños originales por un pequeño impuesto. Pronto, cada mujer y hombre de Pentos sabía a quién recurrir para recuperar sus objetos robados. Los otros ladrones se vieron divididos en dos bandos, los que trataban de matar a Varys y a Illyrio, sin éxito, y los que les vendían los objetos para prevenir que Varys se los robara. Con el tiempo, Varys e Illyrio se hicieron muy ricos. Varys se dio cuenta de que la información era mucho más valiosa que el oro y las gemas. And soon learned that the contents of a man's letters are more valuable than the contents of his purse. Comenzó a entrenar a sus ratoncitos, que posteriormente se convertirían en pajaritos en Poniente. Men can be fickle, but birds I always trust. Dichos ratoncitos y pajaritos eran huérfanos que Varys compraba, elegía a los más pequeños, los que fueran silenciosos y rápidos. Les enseñó a escalar paredes, deslizarse por chimeneas y a leer y a escribir.
Los ratoncitos eran enviados a recolectar información, a leer cartas y tarjetas de finanzas y dejarlas en donde estaban, para que los dueños no se enteraran del robo de información. Los secretos reunidos aumentaron y Varys se hizo famoso. Sus talentos llegaron incluso a oídos del rey de los Siete Reinos, Aerys II Targaryen, quien ya no confiaba en su hijo Rhaegar, su esposa y su mano. Comenzó como consejero de los rumores de Aerys. Step by step, one distasteful task after another, I made my way from the slums of Myr to the small council chamber, haciéndose cada vez más necesario a medida que el rey se volvía más y más paranoico. Sir Varys Selmy afirmó que la podredumbre del reinado de Aerys empezó con Varys. Se puede deducir que fue el propio rey Aerys quien le mostró los pasadizos ocultos de la Fortaleza Roja a Varys y este a sus pajaritos. Gracias a él, Aerys asistió al torneo de Harrenhal, aunque hacía años que no salía del desembarco del rey, temiendo el rumor de que su hijo Rhaegar estuviera reuniendo el apoyo de los señores para derrocarlo. Durante la rebelión de Robert y tras la batalla del Tridente, Varys le aconsejó sabiamente a Aerys que cerrara las puertas ante el ejército de Tywin Lannister, argumentando que no era de confianza. Sin embargo, Aerys escuchó al gran maestre Pycelle y abrió las puertas de la ciudad. El resultado fue el saqueo de desembarco y la muerte del rey Aerys. Aunque continuó ejerciendo como consejero de los rumores durante el reinado de Robert Baratheon y sus herederos, en los libros Varys parece que pudo seguir siendo leal a los Targaryen, o incluso a los Fuego Oscuro. Vemos entonces que el éxito de Varys y Meñique para escalar en poder proviene precisamente de su capacidad para ser útiles mientras calcula los movimientos de los otros jugadores mucho antes de que sucedan. Fight every battle, everywhere, always, in your mind. Everyone is your enemy, everyone is your friend. Every possible series of events is happening all at once. Live that way, and nothing will surprise you. Everything that happens will be something that you've seen before. Pero a pesar de todo lo que tienen en común, ambos mantienen perspectivas diametralmente opuestas sobre la moralidad del poder. Meñique concibe el poder, lo alcanza, lo ejerce y lo quiere mantener siempre pura, abierta, llana y únicamente para sí mismo. What's in it for me? Mientras tanto, Varys utiliza las mismas artimañas que Meñique, pero sus amenazas no son iguales. If you're going to torture me, just call them back and get on with it. I am not a torturer, though it so often is what people deserve. And it does provide answers, but they're usually the wrong answers. My job is to find the right answers. Do you know how I do that? I do it by making people happy. Get on without his mother. A ship leaving tomorrow for Pentos. I've already booked passage for a woman and her young son. I'll even throw in a bag of silver to help you start again. The boat sails at dawn. You need to decide now. A new life for you and Dom. Or... No obstante, lo hace con el objetivo de hacer lo mejor para el pueblo. You watched my men being slaughtered and did nothing. And what again, my lord? It's always the innocents who suffer. Tell me something, Varys. Who do you truly serve? The realm, my lord. Someone must. Esta diferencia fundamental y abismal en las filosofías que impulsan a ambos personajes es la clave de todo, tanto que sus puntos de vista sobre la vida hacen que los destinos de estos dos personajes del Juego de Tronos finalmente diverjan, a pesar de sus talentos y estrategias similares. I admire you. And I admire you, Lord Baelish. Pero volvamos a la escena que nos ocupa. Varys y Meñique tienen una de las conversaciones filosóficas más interesantes de toda la serie, respecto a si la legitimidad del poder se reduce a una simple mitología política construida socialmente. La escena comienza con Meñique observando atentamente el trono de hierro, seguramente imaginándose ahí sentado justo cuando Varys aparece en escena y lo saca de ese sueño febril, contándole una historia que ya habría oído 1000 veces. La creación del trono de hierro. 1,000 blades, taken from the hands of Aegon's fallen enemies, forged in the fiery breath of Balerion the Dread. Cuenta la leyenda que Aegon I Targaryen mandó construir un monstruoso trono con las espadas de sus múltiples enemigos derrotados durante la conquista de Poniente. Dichas espadas posteriormente serían fundidas por el fuego abrasador de su dragón, Balerion, el Terror Negro, creando el grotesco trono que representará a partir de entonces la idea del poder supremo en Poniente. No sabemos con exactitud si cuando se creó, sí pudieron haber 1000 espadas. En los libros podría ser que sí, pero dudo que hubiera 1100 años antes de la versión que vimos en House of the Dragon. Y por supuesto, no hay ni 200 en la versión de la serie. Around 1,000 blades.
There aren't even 200. Es decir, ese relato sobre el propio poder es falso. Siempre lo ha sido. Es ahora cuando empieza la conversación y se nos comienza a revelar en la misma la personalidad y motivaciones de los dos personajes. Meñique da a entender su deseo y obsesión respecto al trono cuando dice que se ha dedicado a contar todas y cada una de las espadas que compone el trono y que a pesar de lo tosco de su apariencia, tiene cierto atractivo. I've counted. I'm sure you have. Ugly old thing. Yet it has a certain appeal. Por su lado, Varys se muestra más bien resignado y lo desprecia, como podemos interpretar de su único juicio respecto al mismo. Sarcástica y mordazmente, Varys compara el atractivo que suscita y a la vez la repulsión que ofrece el poder del trono con Lysa Arryn, y creo que no pudo hacer mejor comparación. The Lysa Arryn of Jazz. Añadiendo Varys una vez más con sarcasmo que Meñique se tuvo que conformar con la segunda opción, Lysa, en vez de con quien realmente amaba, que era su hermana Catelyn. Shame you had to settle for your second choice. Algo que realmente molesta a Meñique, aunque lo oculta con su sonrisa, pues Meñique tiende a desprenderse del ego para conseguir sus objetivos, como explicaremos más adelante. Early days, my friend. A continuación, hablan sobre lo que disfrutan dialogando entre ambos, pues difícilmente encontrarán allí personas con un intelecto similar al de ellos. Quizás Tywin, Tyrion o Olenna son de los pocos que se pueden acercar en esos términos, pero estos dos jugadores en el fondo no pueden soportar que uno de los dos consiga sus objetivos, pues sería perjudicial para el otro. It is flattering. Really, you feeling such dread at the prospect of me getting what I want. Son dos expertos jugadores del Juego de Tronos, los mejores, sin ninguna duda. If the Lannisters were behind the attempt on the Stark boy's life, and it was discovered that you helped the Starks come to that conclusion, to think, a simple word to the Queen. One shudders at the thought. And not long after that's when I saw you escorting a certain foreign dignitary. We're friends, aren't we, Lord Varys? I'd like to think we are. Ambos disfrutan del intelecto del otro, pero también saben que son peligrosos. Thwarting you has never been my primary ambition, I promise you. Although who doesn't like to see their friends fail now and then? A Varys le ocurre lo mismo cuando conversa con Tyrion o también con Olenna. You are a clever man, Lord Varys. You are too kind. Pero sabe que pese a todo, y sobre todo en el caso de Tyrion, él en última instancia es bondadoso y no un peligro real, como lo es Meñique. Tras eso descubrimos que Meñique supo que Varys pretendía que Sansa se casara con Loras Tyrell. For instance, when I thwarted your plan to give Sansa Stark to the Tyrells. Después de haberlo organizado con Olenna, si era posible, se llevarían a Sansa al Alto Jardín, alejándola de las garras de los Lannister. Pero a Meñique eso no le convenía, pues al igual que Varys, ambos sabían que si Robb Stark moría, Sansa sería la llave del norte. De tal modo que se lo contó a Cersei y esta a su padre, haciendo que Sansa finalmente se casara con Tyrion. Ambos jugadores disfrutan frustrando los planes del otro. Es entonces cuando Meñique advierte a Varys de que cuando van contra él, la gente en la que confía puede salir muy mal parada. But your confidant, the one who fed you information about my plans, the one you swore to protect, you didn't bring her any enjoyment, and she didn't bring me any enjoyment. She was a bad investment on my part. Como le ocurrió a Ross, la prostituta del norte, llegó a desembarco del rey y trató de subir la escalera, aliándose en este caso con Varys, lo que a la postre supuso su final ante Joffrey, el cual, muy sádico, quería experimentar matando con la ballesta. Luckily, I have a friend who wanted to try something new, something daring. And he was so grateful to me for providing this fresh experience. Me encanta lo rápido que cambia la dinámica de poder en esta escena. Varys se siente mal porque juró proteger a Ross, pero subestimó la falta de escrúpulos de Meñique y llegamos al momento clave de la escena, donde Varys se ve metafóricamente desarmado, pues sabe que Meñique le ha vencido en su juego de espías y confiesa que hizo lo que hizo por el bien del reino. I did what I did for the good of the realm. Varys comienza burlándose y teniendo el control, luego rápidamente se perturba una vez que Meñique revela que encontró a su topo y la mató. A partir de entonces, es Meñique el que controlará la conversación. Si recordáis, para Meñique el conocimiento es poder. Knowledge is power. Una frase que defendía el filósofo y político inglés Francis Bacon. Tanto es así que cuanto más conozcas las fortalezas y debilidades de los demás, más poderoso te volverás. Es aquí entonces donde Meñique le explica a Varys la concepción que tiene Poniente sobre el reino, sobre el poder. ¿Qué es el reino?
una farsa, al igual que el poder, como bien dijimos en el análisis del acertijo de Varys, es una sombra en la pared, un hechizo, un truco. El poder reside donde los hombres creen que reside, ni más ni menos. Ambos están de acuerdo en que el relato de las 1000 espadas de Aegon es una farsa que coincidimos en contarnos una y otra vez, hasta que creemos que es verdad, pero uno y otro difieren en cuanto a su utilidad. Debemos preguntarnos entonces, ¿para qué es útil el reino? ¿Para qué sirve? Varys es un estadista, un hobbesiano, que piensa que el Estado, aunque esté construido y legitimado en base a una mentira, es necesario para garantizar el bienestar de la población, porque si no, la anarquía se adueñaría del mundo, un caos que nos acabará engullendo a todos y donde solamente primará la ley del más fuerte, lo que, en última instancia, perjudicará especialmente a los más desfavorecidos. Meñique lo ve de otra manera. Él no tiene moral y solamente cree en la ley del más fuerte, con cero empatía sobre el resto de personas a las que únicamente ve como meras piezas en un tablero de ajedrez. A man with great ambition and no morals, I wouldn't bet against you. Y el caos lo observa como una oportunidad perfecta para que un hombre de orígenes humildes como él pueda ascender a través de una escalera social y lograrlo todo. Desde un punto de vista casi nihilista, para Meñique solo existe la escalera. Así, primero queda expuesta la cuestión de qué es el reino, el Estado, y cuál es su cometido. Para ellos, el reino, el Estado, es fundamentalmente un mito, un relato. De este modo, cuando Varys alude al bien del reino, Meñique le replica haciendo referencia a la historia de la creación del Trono de Hierro y dice: The realm. Do you know what the realm is? It's the 1000 blades of Aegon's enemies, a story we agree to tell each other over and over till we forget that it's a lie. De este modo, para Meñique el Estado sería un ente fundado sobre un mito o un relato que tendría por objetivo generar consentimiento y obediencia, pero que, en realidad, es falso. En este caso, el mito fundacional es el de la creación del Trono de Hierro, historia que representa la imposición de un nuevo orden a los enemigos vencidos. Cuando Varys responde a esta última intervención, admitiendo implícitamente la posición de Meñique del Estado como un relato, pasamos de la reflexión sobre el ser del Estado a la reflexión sobre su cometido. ¿Para qué existe el reino o el Estado? Así Varys cuestiona el escepticismo de Meñique respecto al Estado y le pregunta: But what do we have left once we abandon the lie? Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Es decir, el Estado es el ente que tiene la función de controlar el conflicto social para evitar el caos. Varys tiene, pues, una visión hobbesiana del Estado. A partir de su frase podemos entender que, como el propio Hobbes, piensa que sin un Estado que controle a la sociedad y limite el poder de los individuos, estos tienden, tarde o temprano, a un enfrentamiento insostenible entre ellos y, por último, al caos total. Tal y como decía la frase de Hobbes de «el hombre es un lobo para el hombre». No obstante, Meñique no acepta el posicionamiento de Varys y le replica: Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail, never get to try again. The fall breaks them. Como le pasó a Ross. And some are given a chance to climb. They refuse. They cling to the realm, or the gods, or love, illusions. Es decir, habrá algunos que con tal de subir en la escalera de poder se aferrarán a cualquier mentira. Only the ladder is real. The climb is all there is. Por un lado, Varys encarnaría la razón de Estado, simbolizada en el hice lo que hice por el bien del reino, y conectada con un posicionamiento maquiavélico y hobbesiano. Defiende a ultranza el Estado porque considera que la caída del mismo únicamente puede llevar al caos y la guerra, siendo aquí donde encontramos la postura hobbesiana. Considera además que esta finalidad suprema que cumple el Estado es justificación suficiente para sus actos. Recordemos de nuevo su frase: hice lo que hice por el bien del reino. Detrás de tal consideración encontramos el pensamiento maquiavélico. Si bien no fue Maquiavelo quien escribió la frase «el fin justifica los medios», sí es una enseñanza deducible de su pensamiento, pero con limitaciones. No vale cualquier fin para justificar los medios. El único fin ante el cual podemos aceptar que Maquiavelo vería justificado cualquier medio empleado no es un fin egoísta, sino que debe ser el bien común, tal y como deja reflejado en su obra El Príncipe, donde explica ese ideal de gobernante.
Este bien común para Maquiavelo era defendido por el Estado. Por tanto, al justificar Varys sus acciones con la finalidad de conservar un reino que identifica con la paz social, está actuando mediante la razón de Estado y mostrando una postura maquiavélica y hobbesiana. Meñique, por otro lado, es lo más parecido a un antisistema, puesto que tiene una ideología disconforme con el orden político o social establecido. Para él, cualquiera con astucia puede y debería escalar posiciones. De ahí que admire a Varys y mediante reivindicaciones o acciones el antisistema tratará de cambiar el status quo, como bien ha hecho Meñique en varias ocasiones, tal y como ya hemos mencionado. ¿Y cómo lo hace? Creando el caos. Here we stand, in mutual admiration and respect. Meñique es el personaje que busca la caída del Estado, pero no por la caída del Estado en sí, sino para provocar el fin del orden social establecido por él mismo, cuyas reglas, en condiciones normales, no le dejarían ascender social y políticamente. Por eso, por poner un ejemplo, no le beneficiaba en absoluto que ganara Stannis. Una vez llegado el caos y rotas las reglas del orden social, se crea una escalera simbólica por la que Meñique puede escalar y ascender para lograr el poder. Así, Meñique adopta una posición antisistema, pero no un antisistema al uso que busque una sociedad mejor o más justa, sino que actúa única y exclusivamente movido por el egoísmo y el deseo personal de poder. La pugna de Meñique por destruir el Estado puede ser interpretada también como la aceptación de la cruel sociedad de lobos que Hobbes pronosticaba a los países sin Estado. Meñique, pues, es uno de los lobos de los que mencionaba Hobbes, frente al Estado pacificador representado por Varys. Conoce de la crueldad del caos que provoca la ausencia de Estado, pero la acepta y abraza la lucha de todos contra todos por hacerse con el poder sin otro objetivo o sentido a la vista, pues para él, solo la escalera es real. Esto demuestra una vez más que Meñique no es el cobarde al uso que muchos piensan que es, puesto que hace falta mucho valor para arriesgarlo todo, tantas veces, con el único propósito de alcanzar más poder. Por último, en Meñique podemos encontrar, evidentemente, también algo de Maquiavelo, pero no del mismo modo que Varys, sino que encontramos la comprensión popular de Maquiavelo, el fin justifica los medios, tomado literalmente, lo cual permite calificar de maquiavélicos a personajes que emplean cualquier medio para lograr su fin, pero en este caso con fines claramente egoístas como pueden ser Tywin o el propio Meñique. Littlefinger is one of the most dangerous men in Westeros. Pues el único propósito en la vida de Meñique es servirse a sí mismo para obtener poder, estatus o cualquier otra cosa que pueda beneficiarlo. Como hemos ya mencionado, el caos es una escalera es una de las frases más memorables de Meñique, resume su manera de ver la vida. A él le va bien cuando hay desorden, confusión o agitación a su alrededor. Solo cuando hay incertidumbre y desconfianza, un don nadie como él tiene posibilidades de ascender en el estatus social. A man with no motive is a man no one suspects. Always keep your foes confused. If they don't know who you are or what you want, they can't know what you plan to do next. Sin embargo, lo que esto significa realmente no es solo que Meñique prospera cuando hay caos, sino también que tiene la costumbre de crear más caos para poder prosperar. Actually, I rather enjoy him. He would see this country burn if he could be king of the ashes. Si las cosas van bien, hay paz y la gente se lleva bien, esto no crea más oportunidades para que él mejore su situación, así que ahí es donde interviene Meñique. Durante las primeras 7 temporadas, el creciente poder y la supervivencia de Meñique mostraron al mundo su inteligencia excepcional y lo efectiva que es la astucia en Poniente. Know your strengths, use them wisely. And one man can be worth 10,000. Meñique es excelente para hacer alianzas porque sabe ofrecer exactamente lo que los demás necesitan. When I take the throne, you hope to retain your position and your head. I would give priority to my head. When you march on King's Landing, you may find yourself facing a protracted siege or open gates. A sheer range of appetites catered to, desires that didn't even exist until we invented them. Is it true that Sir Marlon of Tumblestone prefers amputees? All desires are valid to a man with a full purse. Todo el mundo sabe que Meñique es intrigante, engañoso y escurridizo. Is there an idiot in any village who trusts Littlefinger? Pero la gente a menudo siente que no puede evitar mantenerlo cerca de todos modos porque no tienen muchas opciones y necesitan lo que él les ofrece. Please, Lord Baelish, tell me what to do, tell me when. And if you succeed? Name me Warden of the North.
Y como hemos mencionado anteriormente, incluso atrae a la gente para que lo vea como un amigo, porque es muy abierto a no ser digno de confianza. Lord Baelish, perhaps I was wrong to distrust you. La forma en que es tan sincero acerca de su ambición egoísta puede ser extrañamente encantadora y puede desarmar a cualquiera. I'd risk everything to get what I want. And what do you want? Everything. Pero los hechos hablan por sí solos. A lo largo de las temporadas, traiciona a Ned Stark, asesina a su propia esposa Lysa, negocia un matrimonio entre Sansa y el violento sociópata Ramsay Bolton e instiga una disputa entre las hermanas Stark, por nombrar solo algunas de sus traiciones y transgresiones en la búsqueda del poder. Incluso sus buenas obras tienen como objetivo un beneficio político egoísta. La única cualidad redentora de Meñique parece ser su amor por Catelyn Stark y el amor resultante por su hija Sansa, pero incluso a estas mismas mujeres también las traiciona. I loved your mother since the time I was a boy. And yet you betrayed her. I loved you more than anyone. And yet you betrayed me. Dejaremos la bajeza del guión y la muerte de Meñique para otro vídeo. Mientras personajes como los Stark son perseguidos y aparentemente castigados por ser honorables, la serie parece sugerir que es necesario ser en esta vida cruel, un oportunista total al estilo Meñique. La vida para Meñique es solo este ascenso egocéntrico a la cima. Otros simplemente o no lo admiten y o no son tan buenos o valientes como él para hacerlo. Why gamble with your position? Every ambitious move is a gamble. So many men. They risk so little. They spend their lives avoiding danger, and they die. Y es por eso que Meñique siempre busca y ve lo peor de las personas. Sin embargo, en cierto punto, ver lo peor en todas partes deja de funcionar. Sometimes, when I try to understand a person's motives, I play a little game. What's the worst reason they could possibly have for saying what they say and doing what they do? Then I ask myself, how well does that reason explain what they say and what they do? So tell me, what's the worst thing she could want? Curiosamente, a Meñique no se le ocurrió que Sansa o cualquier otro personaje mínimamente astuto alguna vez podría devolverle esta lógica. Sometimes when I'm trying to understand a person's motives, I play a little game. I assume the worst. Lamentablemente para Meñique, en las últimas temporadas se volvió lo suficientemente complaciente como para esperar que nadie pudiera ver más allá de sus motivaciones o vencerlo en su propio juego. When you brought me back to Winterfell, you told me There's no justice in the world. Not unless we make it. thank you for all your many lessons, Lord Baelish. I will never forget them. Cuando Bran le repite lo del caos es una escalera, fue un mensaje claro para Meñique, un mensaje que viene a decir, oye, sé quién eres realmente, Meñique, lo que siempre has sido y lo que siempre serás. Lamentablemente Meñique no vio esto como una advertencia, como una señal para salir de Invernalia, pero no necesitas ser verde evidente para saber que no puedes confiar en Meñique. Only a fool would trust Littlefinger. Watch out for her with him. Dado su comportamiento del pasado, es completamente predecible que intentará dividir a las personas o destruir sus vínculos simplemente porque le resulta más fácil manipular y tener poder sobre los lobos que están separados de su manada. That's what you do, isn't it? That's what you've always done. Turn family against family, turn sister against sister. Eventual e inevitablemente, la forma en que Meñique juega al Juego de Tronos simplemente no fue inadvertido para algunas personas como para que se olvidasen de ello. Meñique se destruye a sí mismo al olvidar que, solo porque él sea inteligente no significa que todos los demás sean estúpidos. Ned Stark y Jon, por ejemplo, en las primeras temporadas parecen hacernos ver que la inteligencia y el honor son rasgos incompatibles entre sí, pero no siempre se mantiene esta situación. Al final de la serie se subvierte un poco esta situación, pues al final quienes sobreviven y forman parte del consejo privado del rey Bran, excepto Bronn, siempre han sido buenas personas. Tyrion es inteligente y honorable, al igual que Davos y Sam, cada uno en su estilo, claro está. Por su parte, Meñique nos muestra que el ser demasiado inteligente y deshonroso eventualmente es contraproducente. Meñique no se da cuenta de que después de un tiempo al actuar de la misma manera se vuelve bastante transparente y predecible y ya no es útil en absoluto, eliminando aquello que lo hacía destacar entre la multitud. I don't believe you anymore. I don't need you anymore. You can't protect me. You wish to know where my true loyalties lie? Not with any king or queen, but with the people.
The people who suffer under despots and prosper under just rule. The people whose hearts you aim to win. Varys comparte los mismos talentos y tácticas que Meñique, pero su misión y motivos subyacentes no podrían ser más diferentes. What kind of a servant is that? The kind the realm needs. Varys simpatiza con el sufrimiento de los pobres. Cree claramente en una causa superior a él mismo. What is it you want exactly? Peace, prosperity, a land where the powerful do not prey on the powerless. When I see what desire does to people, what it's done to this country, I am very glad to have no part in it. And what would you do, my friend, if you found yourself sitting up there? I must be one of the few men in this city who doesn't want to be king. En última instancia, su objetivo es el bien común. Puede que no nos hayamos dado cuenta de esto por un tiempo porque el idealismo de Varys está oculto bajo un manto de astuto pragmatismo. I was unarmed, unarmored, and surrounded by Lannister swords. When you look at me, do you see a hero? Después de apoyar al Rey Loco, sintió remordimiento por todo lo que llegó a dejar suceder. It's what I told myself when I watched them beg for mercy. I'm not the one doing it. When their hair caught fire and the smell of the burning flesh filled the throne room, I'm not the one doing it. Y siente profundamente el sufrimiento de los desafortunados. Originalmente está de acuerdo con la decisión de Robert de asesinar a Daenerys, porque lo ve como la única manera de evitar otra sangrienta guerra civil que perjudicaría más aún a los pobres. It is a terrible thing we must consider, a vile thing. Yet we who presume to rule must sometimes do vile things for the good of the realm. Pero no puede tolerar la crueldad ilimitada de Joffrey y hace todo lo posible para trabajar en su contra. Con el tiempo, Varys llegaría a servir a la causa de Daenerys porque cree en ella como gobernante. I will dedicate myself to seeing you on the Iron Throne because I choose you. El objetivo final de Varys lo convierte en un espíritu afín, tanto con Daenerys como con Tyrion. Y al igual que Dany en un principio, piensa que el bien de la gente común es más importante que cualquier otra cosa. Por eso no dudó en traicionarla si veía que su cambio al lado oscuro no beneficiaría en absoluto al pueblo. También, al igual que Tyrion, Varys es muy realista sobre el mundo cínico en el que vive, por eso su lado práctico y escéptico siempre está luchando contra su deseo de hacer lo correcto para la sociedad. Su ingenio para la conspiración y su recopilación de información no solo sirven a su propio ego, como sí hacía Meñique. Juego de Tronos envía entonces el mensaje de que la intriga y el engaño solo funcionan durante cierto tiempo si no hay ningún propósito subyacente, además del egoísmo y la sed de poder. La verdad siempre sale a flote. Si no representas nada aparte de a ti mismo, tarde o temprano terminarás en desgracia. Tanto es así que al final mueren ambos jugadores del Juego de Tronos por el poder del guión y los mata precisamente aquello por lo que siempre han luchado. A Meñique lo mató su egoísmo y sus ganas de seguir consiguiendo poder y subiendo esa escalera del caos. Mientras que a Varys lo mató el querer seguir haciendo lo mejor para el pueblo después de ser consciente y a pesar del lado oscuro de Daenerys, lo que eventualmente lo llevaría a su muerte por traición. Meñique, aquel niño que soñaba con la grandeza, fue el personaje más peligroso de Juego de Tronos y aplastó indirectamente a más de 3 casas nobles sin que ellas supieran jamás que fue él el que estaba detrás, manejándolo todo. Vayamos ahora con la otra parte del análisis. Hablaremos del tema musical de Meñique, de datos curiosos y de cómo hace Meñique para manipular a las personas para que hagan exactamente aquello que quiere que hagan. Como curiosidad, y al igual que hice con Tywin, Meñique está inspirado sutilmente en un personaje de la historia real, el estadista inglés Thomas Cromwell. Ambos personajes pertenecían a familias poco acomodadas y tuvieron que hacer uso de su inteligencia y su astucia para sobrevivir en la sociedad, y tanto Meñique como Cromwell destacan por haber traicionado a sus reyes. Ahí va la perlita histórica del vídeo. Empezamos con un dato curioso y es que Aburrimiento Mortal es el nombre que le pone Meñique, imagino que como apodo, a su asentamiento en los Dedos. En su pueblo había un ermitaño con el supuesto don de la profecía. Una vez el padre de Meñique lo llevó con él a verlo y olía fatal, le palpó un poco y le dijo que su hijo llegaría a ser un gran hombre, lo cual en parte fue cierto. Si hacemos un pequeño análisis de los planos de la escena de El caos es una escalera, podemos fijarnos que los cortes entre los rostros de Meñique y Varys resaltan la dualidad de sus perspectivas y la tensión subyacente en su interacción.
La música, o incluso la falta de ella en algunos momentos, también contribuye a la atmósfera, intensificando la sensación de intriga y misterio. Hablando del lenguaje no verbal, ambos personajes a menudo mantienen sus manos ocultas o protegidas. Meñique en particular tiene una tendencia a mantener sus manos detrás de su espalda. Este gesto puede interpretarse como una táctica para ocultar sus verdaderas intenciones, mostrando su naturaleza maquinadora y calculadora. Varys, por otro lado, suele tener sus manos ocultas dentro de sus túnicas, sugiriendo una naturaleza más reservada y misteriosa. Con respecto a su tema musical, hay varias ocasiones donde suena el tema de Meñique en momentos clave, sin estar él mismo presente, algo que demuestra lo increíble que es este personaje y su influencia, y por supuesto, el trabajo excepcional de Ramin Djawadi. La primera vez que suena el tema de Meñique es cuando llega a Invernalia el Cuervo con la noticia de la muerte de Jon Arryn, que él mismo orquestó en el primer episodio de la primera temporada, y no supimos a quién pertenecía ese tema musical hasta la tercera temporada, que es cuando se nos revela todo el pastel. Simplemente maravilloso. Pero destacamos también cuando suena al arrestar a Tyrion, cuando Ned y Jaime pelean en las calles de Desembarco del Rey, y es más tarde cuando nos damos cuenta de que todo fue gracias a Meñique. Fue por su culpa por lo que eventualmente dio comienzo la guerra entre los Stark y los Lannister. Él no está de cuerpo presente, pero aún así su tema suena debido a que sus acciones han influido y conducido a Poniente a esa situación, tal y como él quería en un principio. Supo influenciar y manipular a los 7 reinos a su antojo, una obra maestra, si me preguntan. Y hablando de manipular, parémonos un momento a analizar la manera en que Meñique manipula a las personas para que hagan aquello que él desea. No hagáis esto en casa, niños. Meñique casi siempre consigue que los demás hagan exactamente lo que él quiere, sin que ni siquiera ellos sepan que él quiere que hagan esas cosas. Un poco lioso, lo sé. ¿Cómo lo hace? He aquí un ejemplo. My friends in the north tell me Sansa has escaped Winterfell. I expect she's headed to Castle Black, where her brother serves as Lord Commander. But she won't be safe there. Not with the Boltons after her. She's my cousin. We should help her. That was my instinct as well. Our Lord has spoken. Gather the Knights of the Vale. Time has come to join the fray. ¿Por qué no le dice a las personas, o en este caso a Robalito, exactamente lo que hacer? Pues muy sencillo, y es que en la vida real ocurre algo muy interesante. Cuando las personas hacen lo que tú quieres porque las estás presionando, realmente no son dueñas de sus decisiones, y cuando las personas no se sienten dueñas de sus decisiones, puede que hagan lo que quieres por un tiempo, sí, pero es poco probable que lo sigan haciendo a largo plazo. Esto ocurre sobre todo porque uno de los principales motores que impulsan todas las acciones humanas es la necesidad de sentir que tenemos el control. Cuando las personas creen que han tomado una decisión por cuenta propia, es muchísimo más probable que respeten y se aferren a esa decisión. I won't force you to do anything. Don't you know by now how much I care for you? You've been running all your life. Stop running. You loved your family. Avenge them. Imaginaros por un momento que tenéis muchas ganas de ver a una persona que te gusta mucho. Si bien te va a sonar en contra de tu sentido común, cuando intentas persuadir a alguien y eres súper persistente, disminuyes drásticamente, repito, drásticamente, las posibilidades de que la otra persona haga lo que quieres, incluso aunque sea bueno para la otra persona, simplemente porque sienten que no tienen el control de la situación. Ocurre algo parecido cuando una pareja rompe. Si el rechazado insiste en que vuelvan, se producirá automáticamente aún más rechazo por parte de la persona que lo rechazó. Irónico, pero así es la vida. Meñique entiende esto a la perfección y es por eso que todo lo que hace está orientado a hacer que las otras personas sientan que tienen el control, que están tomando decisiones por cuenta propia, cuando en realidad es Meñique, como si de un titiritero se tratase, quien realmente maneja los hilos detrás de escena. Meñique nos enseña para influenciar que cuando las personas sienten que estás ejerciendo algún tipo de presión sobre ellas, van a ser capaces de reconocer tus intenciones y van a oponer resistencia, pero cuando sienten que la decisión que toman es propia y que nace de su propio pensamiento crítico, es mucho más probable que se aferren a esa decisión. Meñique se asegura, por tanto, de que las personas nunca sientan que Meñique tiene realmente el poder sobre ellas. Ojo con esto porque, como comentábamos antes, Meñique no deja que su ego se interponga para alcanzar sus objetivos. Muchos lo insultan, como vimos en esta escena cuando Varys se mete con él. A grasper from a minor house with a major talent for befriending powerful men and women.
Otros lo subestiman todo el tiempo, pero él, al igual que Varys, cuando se meten con él por ser eunuco, no se deja molestar por esas cosas, porque si lo hace atraería la atención y por tanto atraería nuevos enemigos, por lo que Meñique ni se inmuta cuando lo retan. Por último, hemos visto y comprobado que Meñique no tiene remordimientos. Si tiene que matar a alguien porque ya no le sirve, lo hará. Si tiene que jurar por los dioses una mentira, lo hará sin pestañear. Para él nada es sagrado. Solo existe la escalera, ¿recordáis? Y eso le ayuda a concentrarse aún más en sus objetivos sin distracciones banales como el honor o el sentido de la moral, tan arraigados en personajes como los Stark. De alguna forma, Meñique no trata de convencer a las personas, solo permite que destruyan su ego metiéndose con él para conseguir a posteriori lo que quiere y no se atan a sentimentalismos que lo distraerían de alcanzar sus metas. Por desgracia para Meñique, entrenó demasiado bien a Sansa en la intriga, política y engaños, llegándole a contar el punto débil de todas las personas ambiciosas. Le contó a Sansa lo que exactamente quería conseguir. What do you want? A picture of me on the Iron Throne and you by my side. Encontrando entonces su talón de Aquiles, volviéndolo vulnerable, por lo menos para Sansa. Nunca antes había dejado que alguien con tanto poder conociese tanto sobre su principal objetivo, lo que, con un poco de ayuda verde evidente, lo llevaría finalmente a caer de la escalera. Y hasta aquí el vídeo análisis de hoy. Me alegro muchísimo de que todos los vídeos que estoy subiendo os estén encantando tanto, y si os ha gustado este vídeo, aparte de dejarme vuestro like, que lo agradecería muchísimo porque me ha costado muchísimo hacer este vídeo, os dejo por aquí también otro tipo de vídeos. Concretamente, el que más se acerca es el análisis de Tywin Lannister. Así que sin más, me despido. Muchísimas gracias por todo, Valar Morghulis, y hasta la próxima, chao.